Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la presentación del libro Los firmantes del Acta de Independencia, publicación de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, en el marco de las actividades del Bicentenario de nuestra independencia. El trabajo que les vamos a presentar es una labor que se inició hace más de 2 años y es el esfuerzo de investigaciones históricas y genealógicas de 13 miembros de la Academia, quienes ofrecen al público en general las semblanzas de las 28 personas que tuvieron la iniciativa de firmar esta acta el 29 de octubre de 1821 en Cartago, que marcaría un parteaguas en nuestra historia. A lo largo de 200 años, los firmantes del Acta de Independencia han quedado entre los nublados del día que nos llegaron con la separación de España. Algunos conocidos, unos muy poco y otros ignorados. Así eran recordados los firmantes de la que se denomina como nuestra Acta de Independencia. En la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas hemos querido rescatar para la posteridad la vida de estas personas, por lo que no solo hablamos de su semblanza, sino que nos adentramos a conocer su ascendencia y su descendencia, herramienta que permitirá rastrear sus familias hasta el presente. Contaremos con las palabras en el siguiente orden de don Mauricio Meléndez Obando, presidente de la Junta Directiva de la Academia, don Jorge Francisco Sáenz Carbonell, académico de número, y finalizaremos con doña Silvia Durán, ministra de Cultura. La actividad llegará a su fin dando unas indicaciones sobre los videos que se produjeron en torno a este libro. Así que le cedemos la palabra a don Mauricio Meléndez. Bueno, buenas tardes. Vengan todos ustedes para la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, institución que está próxima a cumplir 70 años en el próximo año 2022. Es motivo de gran satisfacción presentar a los costarricenses un trabajo que reúne por primera vez en 200 años, ¿verdad?, las semblanzas y genealogías de los 28 firmantes del Acta de Independencia, que, como bien dijo Luis Carlos, se firmó el 29 de octubre de 1821 en Cartago, entonces capital de la provincia de Costa Rica. También incluirá las genealogías de las cónyuges de los firmantes y las descendencias de los firmantes hasta sus nietos. Sin duda, los nombres de algunos de estos personajes son ya bien conocidos, ¿verdad? No necesitan tanta explicación, pero hay otros, en cambio, de los que poco se conoce, e inclusive había algunos que estaban bien confundidos en cuanto a la identidad de algunos de ellos o las relaciones de parentesco entre algunos de ellos. Lo que sin duda, ¿verdad?, es interesante es que son personajes que marcan un cambio fundamental en la historia del país y que con sus firmas, ¿verdad?, legitiman una decisión política trascendental para lo que será después nuestro país, que es la separación definitiva de la monarquía española. En el 2018, ¿verdad?, por una buena idea que tuvo la académica doña Giselle Fernández Alfaro, entonces integrante de la Junta Directiva, que presidía en ese momento don Tomás Federico Arias Castro, se tomó la decisión de elaborar este trabajo para celebrar precisamente el Bicentenario. Por eso me voy a referir un poco más que todo, no tanto al libro, sino que quiero agradecer públicamente a todos los que de alguna manera, ¿verdad?, contribuyeron a que esta obra la tengamos hoy en nuestras manos. En aquel momento se nombró a don Jorge Francisco Sáenz Carbonell y a mi persona como coordinadores y editores de la obra, y se logró entusiasmar a 13 personas que escribieran esas semblanzas y genealogías de los firmantes. El año pasado, más bien, sí, el 2019, asumí la presidencia y la junta directiva le dio continuidad a este proyecto. De tal manera que estas biografías y genealogías se convierten en una obra de consulta fundamental para quienes quieran conocer más profundamente a los personajes y los hechos históricos que ocurrieron en ese periodo. Como dije, quiero agradecer públicamente a los que hicieron posible esto, ¿verdad?, que es con su trabajo minucioso y desinteresado, ¿verdad?, como siempre
suele suceder en el ámbito de la cultura, ¿verdad? Que no hay o no suele haber un pago por este tipo de trabajo que a veces requiere mucho esfuerzo. Entonces, primeramente quiero agradecer a Tomás Federico Arias Castro, quien tuvo a su cargo las biografías de José Santos Lombardo Alvarado y Gregorio José Ramírez Castro. A Giselle Fernández Alfaro, quien escribió en coautoría con su hermano Joaquín Alberto Fernández, en este caso como investigador independiente, a quien también agradecemos, y ellos escribieron sobre José María, don Manuel María y don José Mercedes de Peralta, padre y 2 hijos. A Gustavo Chacón Naranjo, quien trabajó la biografía del bachiller Rafael Francisco Cejo. A Óscar Quiroz Ramírez, quien escribió sobre don Juan Manuel de Cañas. A Julio Ernesto Rebollo Costa, quien tuvo a su cargo a Manuel García Escalante. A Jorge Francisco Sáenz, quien escribió sobre los presbíteros Pedro y Joaquín Alvarado. Bernardo Rodríguez, Nicolás Carazo, Narciso Esquivel, Francisco Sáenz y Vicente Fábrega. A Manuel Enrique Salazar Herrán, quien trabajó los hermanos Pedro y Joaquín Estanislao Carazo. A Luis Alberto Selviacetti, quien escribió sobre José Antonio Echandi. A Luis Carlos Serrano Madrigal, quien tuvo a su cargo a Joaquín Salvador y Félix Oriamuna. Los 2 primeros eran hermanos y el último hijo de Joaquín. A Jorge Umaña Vargas, quien escribió sobre Manuel de la Torre. Y al investigador independiente David Ruiz Badilla, quien escribió sobre Cipriano Pérez. A todos ellos muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de escribir sobre Juan de los Santos Madrid y 4 firmantes de apellido Bonilla, Juan José, Tranquilino, Santiago y Miguel, eran 2 pares de hermanos. De ellos tuve el enorme placer de trabajar. Además, entonces, de agradecer, ¿verdad? Esta es una iniciativa que, como ven ustedes, tomó varios años, pero que se logró finalmente la meta de tenerlo pues justo antes, ¿verdad?, de la celebración de este bicentenario. Sin más, digamos, quiero darle la palabra a Jorge Sáenz Carbonell. Muchísimas gracias, señora ministra, señor presidente de la academia, colegas académicos, distinguido público que nos acompaña. Básicamente, pues ya don Luis Carlos y don Mauricio han hecho una referencia a la obra y a lo que pues se esperaba aportar con ella. En realidad, pues yo me voy a referir un poco más al acta en sí. Cuando hablamos del acta de independencia, parte del problema de la independencia de Costa Rica es que es muy enredada, porque tenemos 4 actas de independencia. Es decir, muchas veces nos hablan equivocadamente que en 1821 existía el Reino de Guatemala. Eso había dejado de existir desde el año anterior. Desde 1820 ya no había Reino de Guatemala. Había unas provincias distintas que no dependían de Guatemala en lo político ni en lo administrativo, sino directamente de Madrid, igual que hoy Cartago, Heredia, Alajuela o lo que sea son iguales. Ahí no hay ninguna que tenga jerarquía sobre las otras. Pues igual teníamos una provincia en Guatemala, teníamos una provincia en Honduras, teníamos una provincia en El Salvador y teníamos una provincia que se llamaba Nicaragua y Costa Rica, que a nosotros no nos hacía demasiado gracia que en 1820 nos habían bajado, digamos, a la categoría partido, como si fuera que en estos momentos aún en nuestras provincias le dijeran, qué sé yo, a los alajuelenses, miren, ya ustedes no van a ser provincias, sino un cantón de la provincia de Heredia, pues probablemente habría una revolución. Pues nosotros nos tuvimos que aguantar y formamos parte de una provincia llamada Nicaragua y Costa Rica de 1820 a 1821, cuyo gobierno estaba en León. La primera acta de independencia es la de Guatemala, el 15 de septiembre. Acta de independencia que para Costa Rica tenía la misma importancia que el acta de Mauritania, ¿verdad? Porque no tenía Guatemala ninguna jurisdicción política ni administrativa sobre Costa Rica. Pero resulta que Guatemala, al declarar su independencia, convoca un congreso y dice que se manden correos a las provincias para que manden diputados a esta capital para decidir el punto de la independencia. Esa acta, pues, genera una bastante fuerte incomodidad cuando llega a Nicaragua. Digámoslo así, que El Salvador, pues, acepta la independencia y la proclama también por su cuenta. En Honduras, a pesar de que hay una rivalidad ahí, una diferencia entre Comayagua y Tegucigalpa también. En Nicaragua se produce el hecho muy curioso de que el 28 de septiembre, cuando llega el acta,
de Guatemala, se reúne la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, 5 nicaragüenses y 2 costarricenses, que eran la autoridad suprema en la provincia, y aprueban un acta el 28 de septiembre, que es la famosa Acta de los Nublados, donde lo primero que se proclama no es la independencia de España, sino que dice la absoluta y total independencia de Guatemala, y hasta le añaden la frasecita que parece se ha erigido en soberana. A ver, ahí está Catalina la Grande otra vez jugando de controlarnos. Y entonces, solo en el punto 2 se proclama la independencia de España, en el tanto que se aclaran los nublados del día y puede esta provincia obrar conforme lo demandan sus empeños religiosos y verdaderos intereses. Esa es la segunda acta. Entonces es un acta de independencia que sí es independencia de España, pero con nublados. Bueno, a todo esto en Costa Rica ni nos habíamos enterado. El 11 de septiembre, aún antes de que llegue la noticia a Cartago, viene nuestra tercera acta de independencia. La Diputación Provincial de León cambia de criterio, termina los nublados y adopta el 11 de octubre una nueva acta de independencia donde se proclama ahí sí la independencia absoluta del gobierno español, ciertamente uniéndose al Imperio Mexicano. Que eso, digámoslo así, ahora a nosotros nos puede parecer muy chocante, pero era, digamos, la posibilidad más evidente que pues ninguna de nuestras provincias tenía capacidad de docar de ser país en aquel momento, ¿verdad? Y entonces, pues lo lógico era formar parte de una nacionalidad más grande. Salíamos de España para entrar a México, igual que Panamá, por ejemplo, en ese mismo año proclama su independencia y decide unirse a la República de Colombia. Bueno, a Cartago llega el 13 de octubre la noticia de las 2 primeras actas. Y entonces, claro, estamos en una situación de, bueno, ¿y para dónde agarramos? Porque, y básicamente, después de algunos titubeos iniciales, la decisión es, mejor no nos metamos en, ¿para qué nos vamos a meter en un pleito entre Guatemala y León? Es decir, Guatemala, pertenecer a Guatemala no había sido nada agradable para Costa Rica y pertenecer a Nicaragua tampoco. Entonces, simplemente nos limitamos a avisar recibo, como si nos hubiera llegado la cuenta de la luz. Entonces, pasamos como 15 días en un estado de indefinición, esperando a ver qué sucede. Mientras tanto, se reúne una junta de delegados de los ayuntamientos, de las principales municipalidades, llegan a Cartago para hablar un poco de qué hacer. No vienen con un poder especial para tomar decisiones trascendentales. Estando en esas, llega a Cartago el acta nicaragüense del 11 de octubre, donde sí se proclamaba la independencia absoluta del gobierno español. Y es entonces el 29 de octubre cuando se reúne a las 5 de la mañana en Cabildo Extraordinario el Ayuntamiento de Cartago. Don Santos Lombardo y otro grupo de cartagineses se han apoderado del cuartel y no se imaginen que era la toma de la Bastilla. El cuartel de Cartago era una casita, ¿verdad? Que tenían alquilado, donde tenían ahí 4 fusiles y un cañoncito. Bueno, pero eso digamos que impedía la posible reacción en contra de la autoridad española. Pero bueno, la cosa es que ese día se firma entonces un acta de independencia que es el acta de independencia del 29 de octubre, donde se declara la independencia absoluta del gobierno español en Costa Rica. Y esa acta ha sido muy discutida. Hay gente que dice, no, pero esa acta era solo de Cartago. Y cierto, era solo del Ayuntamiento de Cartago, pero la firman los legados de todas las otras poblaciones. Hay un señor que firma, Gregorio Ramírez, como legado por Alajuela. Hay un señor que firma como legado por Heredia, don Cipriano Pérez, etcétera, etcétera. Y entonces, ninguno de ellos tenía poder para tomar una decisión semejante. Y sin embargo, yo considero que es verdaderamente trascendental porque ninguna de las poblaciones que los había mandado se quejó. Es decir, no hubo ninguna, no fue que el Ayuntamiento de Alajuela le revocó el poder a Ramírez diciendo usted firmó lo que no debía firmar. No, todas las poblaciones de Costa Rica aceptaron la independencia. Y aceptaron la independencia, unas aprobando lo de la idea de unirse a México, otras no. San José, por ejemplo, firma el mismo día, 29 de octubre, otra acta en la cual no se habla del Imperio Mexicano. Pero la decisión fundamental es la de independizarse de España. Y en ese sentido, yo considero que el 29 de octubre es una fecha trascendental
y decisiva en la historia de Costa Rica, porque ahí terminamos con los nublados, ahí terminamos con las indefiniciones con respecto a España. Nos quedamos con la duda de que si México, que si después que Colombia, que si la Federación, que si Costa Rica por sí sola. Todas esas son posibilidades a futuro, pero en aquel momento la decisión que se toma el 29 de octubre es la separación definitiva, ya sin nublado, sin condicionamiento, sin pensar en los empeños religiosos y verdaderos intereses, de definitivamente separarnos de España. Por eso yo creo que el acta es muy importante y que es nuestra verdadera acta de independencia absoluta de la monarquía española. Como ya indicó don Mauricio, la idea de hacer un libro sobre esto vino de una distinguida y querida colega académica, doña Giselle Fernández, quien un día en una academia pues, comentó que había visto en Argentina una colección de biografías de los firmantes, es decir, los argentinos tenían un tomo por viejo, ¿verdad? Es decir, cada señor, cada uno de los firmantes de la independencia argentina tenía una biografía. Nosotros no teníamos ni los recursos, ni la plata, ni la posibilidad de hacer un trabajo semejante, pero resulta que nos damos cuenta de que de todos los firmantes solo hay biografías como de la cuarta parte y de los más sonados, ¿verdad? Por supuesto que hay una biografía del bachiller Osejo, de Gregorio Ramírez, o de Joaquín de Oriamuno, o de Manuel de Cañas, de Juan Manuel de Cañas, pero hay otros que eran personajes absolutamente desconocidos. Como indicó don Mauricio, hasta había dudas de quién era el señor fulano y tal, ¿verdad? Y hubo situaciones casi, digamos, cómicas que a lo largo del trabajo, qué sé yo, que un colega empezó a trabajar un señor y resultó que ese señor no era el firmante, sino su hijo, porque ya el viejo se había muerto. Y entonces fue, pues yo diría, toda una odisea de investigación sobre personajes que a veces habían pasado de puntillas en la historia. Un señor que prácticamente su única importancia en la vida había sido el estar en Cartago ese día y firmar. Y fuera de eso, lo que había hecho era comprar vacas y tener algún potrero y casarse y tener hijos. Y no había tenido una actuación política relevante. Por eso yo creo que también el libro es muy interesante desde el punto de vista humano. Es decir, nos trae no solo un diluvio de fechas o de cargos, sino un poco también de la historia humana de aquellos personajes. Y en eso la genealogía pues es muy enriquecedora porque nos puede hablar pues de un poco no solo de quiénes eran ellos o quiénes eran sus padres, sino también, bueno, quién fue su cónyuge, quiénes fueron sus hijos. Podemos encontrar los escarceos amorosos de más de uno de ellos. Encuentra un par de sacerdotes ahí un poco despreocupados de su deber de ejemplaridad, ¿verdad? Pero que sin embargo, pues figuran entre los firmantes del acta y desempeñaban, pues en esos momentos, una función importante. Creo yo que en ese sentido el libro es muy rico, el libro tiene mucha parte humana interesante y, por supuesto, muchísima documentación. Todo el trabajo es un trabajo científico, hecho con mucho cuidado, con mucho rigor. Fue un trabajo que duró mucho. Debo reconocer que en mucho, don Mauricio, pues fue un placer trabajar con don Mauricio, quien dicho sea de paso, es mucho más paciente que yo, ¿verdad? Yo hubo momentos en que yo estaba a punto de tirar el tapón y decir que se vaya, esto se queda para el tricentenario, ¿verdad? Pero bueno, creo yo que al final de cuentas se logró gracias a la colaboración de tantos colegas académicos y de algunos investigadores independientes, como Joaquín Alberto o don David Ruiz. Y en ese sentido creo que estamos dando un aporte importante. En un bicentenario que, y perdónenme la franqueza, yo lo considero especialmente opaco y apagado, no solo por la pandemia, sino por la falta de entusiasmo y de conciencia cívica del costarricense, que hasta se dejó que le quitaran el 15 de septiembre, y entonces somos el único país de Centroamérica que va a celebrar como feriado el 13 de septiembre, es decir, cuando en Guatemala ni siquiera había empezado el bochinche. Es decir, y tendremos el 13 de septiembre porque a algún diputado se le ocurrió pasar el feriado al lunes y a nadie le importó. Y entonces, bueno, tendremos el 13 de septiembre, el prebicentenario, como le quieran llamar, de algo que se debería celebrar el 15, que es el acta de Guatemala, que aunque no nos afectara directamente, es la que empieza el dominó, ¿verdad? Ese dominó que en realidad había empezado en México con el plan de Iguala de don Agustín de Iturbide, pero que Guatemala hace que eso se convierta en un detonante para toda Centroamérica. Y en ese sentido creo yo que la academia está dando una contribución importante con esta obra, que les invito realmente a tomarla con
interés. Creo que encontrarán muchísimos datos interesantes, muchas cosas nuevas y sobre todo pues el gran aporte que dieron tantas personas con mucho entusiasmo y con mucho amor por la historia, por la genealogía y por el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Jorge y a don Mauricio. Le cedemos la palabra a doña Sylvie Durán, la ministra de Cultura. Muchísimas gracias, don Mauricio, don Jorge, don Luis, a todos los colegas que están presentes esta noche. Mientras oía a don Jorge, que pensaba algo que a menudo ha sido evidente para mí en este par de años alrededor del tema del Bicentenario. Cuando la historia está escrita, parece escrita en limpio, con fechas y momentos precisos, pero se vive, como estamos viviendo estos tiempos, en borrador, en un espacio mucho más caótico de traslapes, de intenciones, de fechas, de agendas por las que se mueven las circunstancias. Uno imagina aquellas fechas y cómo se sentiría en términos de apegos, de conciencia ciudadana, cívica, de comunidad con quién, qué pensaría una persona de Bagaces, una persona de Barba, una persona de Cartago con respecto a una en León o en Granada, o cómo pasaban las relaciones. Es muy difícil abstraerse de eso, del presentismo, para ponerse en los zapatos y en la mentalidad de quienes vivían una época que tenía fronteras y claves totalmente diferentes. Si los conflictos mayores con los que asociamos a veces los procesos de independencia de América Latina, los procesos más globales, cómo estaban pasando las cosas, cómo habían pasado las cosas en Europa o en Norteamérica con respecto a la situación de las colonias españolas, pero también de las relaciones más vecinales, digamos, justo como las que mencionaba don Jorge, entre Nicaragua y Costa Rica, y los temas tributarios, y cómo se compartían o no, se administraban jerárquicamente las decisiones, y cuánto de eso estuvo en el espíritu de nuestros antepasados y antepasadas comprometidas con el ambiente de esa época. Cuando retomamos la historia y decidimos mirar más ampliamente todos sus factores, todos sus protagonistas, después de una larga época en la que hemos tenido versiones muy acotadas, contadas solo por una parte de quienes las vivieron o de las agendas que resultaron hegemónicas después de momentos de crisis y de cambio, pues nos damos cuenta que hay mucho invisible, pero que también en la recuperación de lo invisible toma un tiempo, un periodo largo para volver a encontrar el equilibrio en el que la suma de las partes nos dé un rompecabezas más integral y en el que podamos sopesar de mejor manera los distintos factores que mueven nuestra historia. En este sentido, y reconociendo muchísimo el aporte extraordinariamente generoso, como bien decía don Mauricio, y como se hace muchas veces en el país, pues fuera del ámbito académico, la investigación o las formas de conocer nuestros antecedentes a menudo parten de esta economía del cuidado y de la responsabilidad con la memoria que resulta del trabajo voluntario. Nos hemos ido abriendo desde que se empezaron a celebrar los bicentenarios en América Latina, a reconocer y asumir mucho más claramente la diversidad, la pluralidad de voces, de personajes y por lo tanto de sensibilidades y miradas con las que podemos conocer ese momento con mayor claridad. En el caso de la genealogía, una de los elementos que agradezco mucho es esa conexión entre ese lado humano, nos decía don Jorge, en esta microhistoria de lo familiar, del entorno inmediato, de los equilibrios, de los conflictos, en ese nivel con respecto a la historia mayor, como se la suele contar, a partir de elementos más épicos, las grandes fechas, las grandes figuras, y encontrar cómo ese hilo, especialmente en un país tan pequeño que aún hoy
nos cruza de maneras realmente evidentes a los distintos pobladores. Si uno pregunta a alguien en la meseta central, particularmente en San José, por ejemplo, 3 o 4 generaciones antes, y generalmente su familia ha migrado de esos primeros espacios coloniales, de reductos de pueblos indígenas, cuando ya se movieron de sus espacios originarios. Esa capacidad de conectar lo más individual, lo más inmediato con la historia mayor, digamos, es fundamental para varios procesos del conocimiento. Uno es que haga sentido para uno la historia y el legado. Uno lo tiene claro de pronto con la construcción más cognitiva, constructivista, digamos, que las cosas tienen que tener sentido en lo más próximo para que podamos ir extrapolando hacia historias y fenómenos mayores. Hoy día, que ha sido una preocupación central y una preocupación con la que yo espero sigamos trabajando muchos de los aquí presentes junto a los otros grupos expertos que nos han regalado en estos últimos años y en este año de activismo en la virtualidad, una cantidad de conocimiento enorme, mucho más amplia, plural, diversa sobre la historia del país. ¿Cómo hacemos las mediaciones entre esos pozos de conocimiento experto con sus productos, como son los libros, las publicaciones, las conferencias, con los públicos más jóvenes que hoy día, por diversas razones, están muy desconectados de esa historia? Un hilo conductor tiene mucho que ver justo con los antecedentes de las familias. Y ahí yo creo que el aporte que ustedes hacen desde la motivación por la genealogía en la vida de las personas, por conocer los antecedentes, por entender de dónde venimos, cómo se enhebra con la historia mayor del país, con un producto como este realmente de muchísimo mérito, y nos acerca esa cadena virtuosa que tiene que haber entre la historia más íntima, más personal, el entorno de nuestras familias, de nuestras comunidades y el del país, para que en nuestra diversidad de identidades, en nuestra diversidad poblacional, en esa condición pluricultural y multiétnica que hace tan poco reconocimos en nuestra Constitución, podamos entendernos como comunidad nacional. Y eso hoy es un gran esfuerzo a hacer en diálogo intergeneracional por lo hiperconectados que estamos, por la celeridad con la que se viven las cosas, con las que se aprecia y se consume la información, y con la necesidad de pausar para poder entender todos esos detalles que ustedes exploran por años a cuenta de su pasión, de su vocación con la genealogía, con la historia, o con el caso de los arqueólogos, de los sociólogos, en general de nuestras ciencias sociales, y cómo ponemos eso en manos significativas para nuestros conciudadanos y conciudadanas en general. Quisiera terminar diciendo que hay un esfuerzo muy claro y muy exitoso que ha sido hecho desde quienes son conocedores y resguardadores de nuestro patrimonio natural, para generar en muchas disciplinas y en todos los estratos, en muchos estratos de la sociedad, la responsabilidad y el acercamiento con el entorno natural como una prioridad, como algo que nos ha caracterizado, y que eso no era lo que estaba en nuestra mentalidad como país hace unos 40, 50 y 60 años. En ese tiempo nosotros éramos los peores de la clase en el tema ambiental. Habíamos perdido el 50% de nuestra cobertura natural en un periodo de pocas décadas, y a partir de la conciencia de una generación empezó un proceso en el que se nos planteó que para cuidar hay que conocer, porque uno cuida solo cuando ama y no puede amar lo que no conoce. Y pongo el acento siempre en que si no conocemos suficiente de nuestros antecedentes, de aquellos que nos dan sentido como personas individuales, como comunidades específicas, para sentirnos parte de una comunidad nacional, pues es muy difícil que propiciemos esta preocupación por velar por nuestra memoria histórica compartida, por nuestro patrimonio. Y ahí creo que tenemos un gran deber, porque este país conoce muchísimo, tiene una cantidad de expertos, de investigaciones, de procesos de conocimiento que, sin embargo, están a menudo aburbujados en grupos
que ya tienen una comunidad de vocación por esos conocimientos y que necesitamos abrir, como ha pasado con el medio ambiente, a muchas capas de mediación para que sea patrimonio ese conocimiento de todas las personas y cada quien pueda hacer su agenda a favor del entorno y a favor de las personas y de nuestra memoria. Y en ese sentido creo que la academia y todo el trabajo que se hace en materia de genealogía nos da una de esas estrategias de vinculación de la historia nacional con las historias singulares y las particularidades identitarias regionales y también por familias, por procesos, por migraciones internas, por conexiones entre las personas. En ese sentido, pues muchísimas gracias por este aporte, muchas gracias por el trabajo que hacen como academia decana en el país y realmente pues felicitamos este elemento que aporta a esa posibilidad de conciencia desde otras dimensiones, desde otras miradas, para que esa historia nacional, ese álbum de familia tan grande, incorpore cada vez más la pluralidad, la diversidad de lo que somos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doña Silvi Durán por sus atentas palabras. Muchas gracias también a don Jorge Sáenz y a don Mauricio Meléndez por sus palabras en la presentación de este libro. No solamente nosotros nos quedamos con la presentación y la publicación de este libro, sino que como una forma de difundir este trabajo y también como parte de las celebraciones en un momento que es único en nuestra historia del Bicentenario, produjimos 8 videos basados en cada una de las biografías que se encuentran en este libro. Cada una de esas producciones audiovisuales que fueron realizadas gracias al productor audiovisual Emanuel Mora, se irán liberando en nuestro canal de YouTube, que aparece así tal cual, Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, cada 3 días a partir de las 7 de la noche del día de hoy. Y luego de la tercera entrega se mostrarán después de las 12:15 p.m. Se trata, o se inicia, con una videocharla que trata sobre los eventos que antecedieron la separación del Reino de España y que es presentado por el académico de número don Óscar Quirós Ramírez. Seguidamente a las 7:30 p.m. se liberará el segundo video en el que el académico de número don Tomás Federico Arias Castro presenta a Gregorio José Ramírez Castro, uno de los firmantes más destacados. La tercera entrega se proyectará el 12 de septiembre y se trata del video sobre el bachiller Rafael Francisco Osejo, uno de los más activos partidarios de la independencia, presentado por el académico de número don Gustavo Naranjo Chacón. El propio 15 de septiembre se exhibe el cuarto video a cargo del académico don Óscar Quirós Ramírez sobre Juan Manuel de Cañas Trujillo, máxima autoridad española en la entonces provincia de Costa Rica y quien fue el primero en estampar su firma en aquel histórico documento. El sábado 18 de septiembre se mostrará el quinto video donde el académico don Mauricio Meléndez Obando presentará al doctor don Juan de los Santos Madrid, sacerdote, político, docente y comerciante de destacada participación en los primeros 30 años de la vida independiente de Costa Rica. El sexto video que se publicará el martes 21 de septiembre estará a cargo de la académica doña Giselle Fernández Alfaro, quien presenta a don José María Peralta, español, vecino principal de la antigua capital colonial costarricense, firmante del acta junto a sus hijos don Manuel María y don José Mercedes de Peralta. El séptimo video será publicado el viernes 24 de septiembre, donde don Luis Cel Biasetti nos hablará sobre don José Antonio Echandi Hidalgo y sus principales acciones antes y después de plasmar su firma en el acta, así como algunas personalidades que figuran entre sus descendientes. La última participación se cierra el 27 de septiembre con el académico don Mauricio Meléndez Obando, quien realiza una detallada descripción de los parentescos más cercanos y también los más remotos que unían a los firmantes del Acta de Independencia. De nuevo, agradecerles a todos por su participación y por su presencia el día de hoy, invitarlos a que ingresen al canal de YouTube y para que puedan visualizar todos estos 8 videos que se firmaron como parte de la publicidad
y la divulgación que queremos dar a este importante trabajo que ha hecho la Academia de Ciencias Genealógicas. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.